Días de salud del profe Nelson. Continuando con los temas de la unidad 2, en esta oportunidad veremos puntos y segmentos en el plano cartesiano. Recordemos que se utilizan los conceptos de paralelismo, perpendicularidad entre rectas y distancia entre puntos para resolver problemas geométricos. En ese sentido se deben recordar algunas propiedades de las figuras utilizadas. En el problema inicial nos dice que demostremos que los puntos A, menos 3,3, B, menos 2,0, C, 4,2 y D, 3,5 forman un rectángulo. Si es un rectángulo, es un cuadrilátero que tiene ángulos, que tiene 4 ángulos rectos, que quiere decir que sus vértices, ¿verdad? Forman ángulos rectos de 90 grados. Para ello, pues, para demostrar que estos puntos son de un rectángulo, tenemos que basarnos en lo siguiente. Literal A. Comprobar de que el segmento AB es perpendicular al segmento BC. Literal B. Que el segmento BC es perpendicular al segmento CD. Literal C. Que el segmento CD es perpendicular al segmento DA. Bien. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces también el lado DA será un perpendicular al lado AB. Para demostrar que el lado AB es perpendicular al lado BC, se debe verificar que la recta que pasa por A y B es perpendicular a la recta que pasa por B y C. Por ello vamos a trabajar con lo que es pendientes, ya que tenemos los segmentos y tenemos los puntos, y luego vamos a graficar. Bueno, encontremos las pendientes y comparemos sus respectivas pendientes para ver cuál es el resultado que obtenemos. Bien, vamos a encontrar las pendientes del segmento AB. Entonces tenemos M, AB. Sabemos que cuando hablamos de pendiente nos referimos a que vamos a trabajar y sub 2, la fórmula menos y sub 1 entre x sub 2, x sub 1, sustituyendo los valores. Tenemos los valores de y sub 2, 0, menos y sub 1, que en este caso es 3. Bien, sustituyendo los valores tenemos 0 menos 3. Ahora tenemos que x sub 2 es menos 2 menos 3. Por lo tanto nos quedaría menos 3. Ahora tenemos menos 3 menos, y aquí nos va a ser más 3. Menos 2 más 3. Esto va a ser igual a menos 3 entre 1. Y esto va a ser igual a menos 3. Ya encontramos que la pendiente de A a B es menos 3. Ahora vamos a encontrar la pendiente de BC. Pendiente del segmento BC. Ya ahora que ya recordamos la fórmula, solo vamos a sustituir. Diríamos que 2 menos 0 y 4 menos 2. Que esto va a ser igual a 1 tercio. Bien. Ahora vamos a recordar que para que si tenemos dos rectas y se intersectan entre sí, son perpendiculares, se tiene que cumplir que M1 por M2 es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos la pendiente del segmento AB multiplicado por la pendiente del segmento BC, que tiene que ser igual a menos 1. Bien, veamos. Sustituyendo los datos, tenemos que la primera pendiente es menos 3. La segunda pendiente es 1 tercio. Desarrollando esto nos tiene que dar menos 1.
Menos 3 por 1, 3 entre 3 a menos 1. Como verán, se cumple la condición. Por lo tanto, el segmento AB es perpendicular al segmento BC. Ahora tenemos que comprobar lo mismo para los otros casos. Y lo vamos a hacer de la misma manera. Vale. Tenemos que en el literal B comprobar la pendiente de BC tiene que ser perpendicular a la pendiente de CD. Esto nos tiene que dar igual a 1. Encontrando la pendiente de BC, tenemos, sustituyendo los datos, 2 menos 0, 4 menos 2. Aquí utilizamos los puntos. ¿Cuáles serían? Como estamos hablando de BC, vamos a utilizar menos 2,0 y 4,2. Tenemos como y sub 2, 2 menos 0. Luego tenemos como x sub 2, 4 menos 2. Que esto es igual a tener 1/3. Muy bien. Ahora la pendiente de CAD tenemos que sería utilizar el punto C y D. Bueno, sustituyendo los datos, 5 menos 2 entre 3 menos 4, que esto va a ser igual a menos 3. Si multiplicamos la pendiente de BC por la pendiente de CD, esto nos tiene que dar 1, menos 1, perdón. Y tenemos 1/3 por menos 3, y esto es igual a menos 1, y si se cumple. Si ya tenemos que estas dos pendientes, por lo tanto, el segmento BC es perpendicular a CD. Si ya tenemos que estos dos se cumplen, al realizar el procedimiento similar en los literales anteriores, vamos a encontrar que también se cumple que el segmento CD es perpendicular al segmento DA. Ahora pues vamos a graficar los puntos, pero podemos concluir, ¿verdad? Que por lo tanto ABCD es un rectángulo. El hecho de graficar nos permite comprobar que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Por qué razón? Allí usted comprueba que en realidad lo que ha hecho de una forma analítica es hacerlo gráficamente. Bien, tenemos el primer punto que es literal A, sería menos 3 en X y 3 en Y. El otro punto sería menos 2 en X, 0 en Y. El otro punto es 4 en X, 2 en Y. Y el otro punto es 3,5. Al unir estos puntos, nos vamos a dar cuenta que formamos un rectángulo. Y otra manera de comprobar que esto es cierto sería realizar la distancia de AB, que tiene que ser igual a la distancia de DC, o la distancia de BC tendría que ser igual a la distancia de CD. Es otra manera de comprobarlo. Bueno, sigamos. Realizamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 35, página 50. Demostremos que el triángulo con vértices ABCD es isorrectángulo. Muy bien. Vamos a demostrar que eso es cierto. En primer lugar, vamos a comprobar que el triángulo es rectángulo. Para ello, pues,
vamos a hacer uso de las pendientes. Vamos a calcular las pendientes. Bien, voy a encontrar la pendiente del segmento AB. Tenemos A, sustituyendo los datos tendríamos 2 menos 6 entre 4 menos 3. Que esto va a ser igual a menos 4. Recordemos que esto es parte de la solución. Bien, también vamos a verificar que se cumpla que la pendiente de B a C del segmento BC. ¿Cuál es la pendiente? Bien, sustituyendo los datos tendríamos 5 menos 2 entre menos 1 menos 4 igual a menos 3 quintos. Si multiplicamos la pendiente de AB por la pendiente de B del segmento BC, nos tiene que dar igual a menos 1. Bueno, comprobemos. Menos 4 por menos 3 quintos. Menos 1. Menos por menos más 12 quintos. Como vemos acá, no cumple esta condición. Pero solo hemos encontrado dos segmentos. Ahora nos haría falta encontrar la pendiente del segmento de A a C. Pendiente del segmento de A a C. Esto va a ser igual a 5 menos 6 menos 1 como menos 3. Y esto es igual a 1/4. Si multiplicamos la pendiente del segmento AB, verificando si es perpendicular a la pendiente de AC, comprobamos. Menos 4 por 1/4. Y aquí sí se cumple. Entonces estos dos segmentos sí. Por lo tanto hemos comprobado de que sí es un triángulo rectángulo. Porque en dos segmentos se forma un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a comprobar la perpendicularidad en base a lo que decimos. Bien, vamos a comprobar que el triángulo es isósceles. Para ello encontraremos la distancia entre cada vértice. Vamos a encontrar la distancia de AB. Vamos a encontrar la distancia de BC y la distancia de AC. Recordemos que la fórmula es X. La fórmula de la distancia de un segmento de recta está dada por X sub 2 menos X sub 1 elevado al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. Bien, sustituyendo los datos tenemos 4 menos 3 al cuadrado más 2 menos 6 al cuadrado. Y esto es igual a 4.12. Realizamos la otra. 5 menos 2 elevado al cuadrado más menos 1 menos 4 elevado al cuadrado. Se desarrollan las operaciones necesarias y encontramos que esto es igual a 5.83. El siguiente. Tenemos 5 menos 6x cuadrado más menos 1 menos 3 cuadrado, y esto es igual. Encontrando la raíz de esto nos damos cuenta que es 4.12 aproximadamente, lo cual quiere decir que sí es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Cumple la condición. Por lo tanto, podemos concluir y queda demostrado que el triángulo es isósceles y rectángulo. Por lo cual el triángulo ABC
es isorrectángulo. Bueno, será hasta la próxima.